Imagínate por un momento a alguien que parece tranquilo, compasivo, sensible, alguien que siempre escucha, que siempre entiende, que siempre perdona. Alguien que parece tener un corazón enorme, lleno de amor, de empatía, de bondad. A simple vista, esta persona puede parecer débil, vulnerable, incluso fácil de manipular. Pero detrás de esa calma, de esa paciencia, de esa bondad, hay una fuerza silenciosa, una profundidad emocional, una sabiduría innata que, cuando es empujada demasiado lejos, se transforma en algo que el narcisista jamás espera, una fuerza inquebrantable. El narcisista, con su necesidad constante de control, con su sed de admiración, con su desprecio encubierto por la vulnerabilidad ajena, suele ver en el empático una oportunidad. Alguien a quien manipular, a quien usar, a quien doblegar. Para el narcisista, la empatía no es una virtud, es un recurso a explotar. No la ve como una cualidad humana digna de respeto, sino como una debilidad que puede aprovechar a su favor. Desde el principio, el narcisista interpreta mal la naturaleza del empático. Su bondad, su paciencia, su deseo de entender, son percibidos como signos de sumisión. El narcisista cree que, por ser compasivo, el empático no tiene fuerza. Cree que, por ser emocionalmente abierto, carece de límites. Y, lo más importante, cree que, por haber perdonado una vez, siempre lo hará. Este es su primer error. Y no es un error pequeño. Es un error fundamental, uno que se arraiga en su forma de ver el mundo, en su distorsionada percepción de las relaciones humanas. Porque para el narcisista, las relaciones no se basan en el respeto mutuo, ni en la conexión genuina, ni en la reciprocidad emocional. Se basan en el control, en la dominación, en la extracción emocional. Y cuando alguien aparece que parece no resistirse, que parece dispuesto a entender, a perdonar, a mantener la paz, el narcisista lo toma como una victoria. Como una confirmación de que puede seguir manipulando, siguiendo sus ciclos, repitiendo sus patrones, sin consecuencias. El narcisista opera dentro de un patrón bien conocido, idealiza, devalúa, descarta, intenta recuperar, y vuelve a repetir. Cada vez que el empático responde con comprensión, con empatía, con perdón, el narcisista lo interpreta como una señal de dominación. Cada lágrima del empático es vista como una prueba de su poder emocional. Cada duda que el empático tiene sobre sí mismo es tomada como una victoria del narcisista. Cada intento de mantener la paz es malinterpretado como una señal de que el empático está bajo su control. Pero lo que el narcisista no entiende, lo que jamás considera, es que la empatía no es ceguera. No es ignorancia. No es una falta de límites. La empatía es una fuerza. Una fuerza que, cuando es traicionada una y otra vez, se transforma. Se fortalece. Se endurece. Se convierte en algo que el narcisista no puede controlar, porque nunca lo ha experimentado, una determinación silenciosa, una claridad emocional, una capacidad de ver más allá de las mentiras y de los juegos psicológicos. A medida que pasa el tiempo, y el narcisista continúa con sus manipulaciones, algo comienza a cambiar en el empático. No es un cambio visible al principio, no es algo que el narcisista pueda detectar fácilmente. Es un cambio interno. Profundo. Silencioso. El empático empieza a sentir una fatiga emocional que no puede explicar con palabras. Comienza a notar patrones que antes racionalizaba. Las mentiras que antes pasaban desapercibidas ahora se vuelven evidentes. Las palabras pasivo-agresivas, los silencios prolongados, los juegos de culpa, todo eso que antes intentaba entender, ahora lo reconoce por lo que es, abuso emocional. El narcisista sigue creyendo que tiene el control. Sigue creyendo que puede manipular, que puede dominar, que puede seguir con sus juegos sin consecuencias. Pero lo que no ve es que el empático está acumulando cada mentira, cada manipulación, cada acto de desprecio. No lo hace con intención de venganza, sino con necesidad de autoconservación. Cada daño emocional, cada herida,
Cada momento de dolor se almacena en su interior, como un archivo silencioso que se va llenando poco a poco. El empático no responde con gritos. No responde con confrontaciones innecesarias. No responde con violencia. Responde con silencio. Con distancia. Con una mirada que antes brillaba con esperanza y ahora solo muestra calma, claridad y una determinación que el narcisista no puede entender. El narcisista, acostumbrado al control, acostumbrado a manejar las emociones de los demás como quien conduce un vehículo sin frenos, interpreta este silencio del empático como una señal de derrota. No puede concebir otra posibilidad. Para él, el silencio no es una herramienta, no es una forma de protegerse, no es una señal de madurez emocional. El silencio, para el narcisista, es siempre y únicamente una rendición. Es una confirmación de que ha ganado. De que ha vencido. De que ha logrado imponer su voluntad, su visión, su dominación sobre otra persona. Cuando el empático deja de responder a sus provocaciones, cuando deja de defenderse, cuando deja de suplicar por una conexión que no existe, el narcisista lo interpreta como una señal de que el empático ha sido derrotado. Cree que el empático está roto, emocionalmente fracturado, deshecho en 1000 pedazos por sus manipulaciones, sus ataques pasivo-agresivos, sus mentiras repetidas, sus promesas vacías, sus juegos psicológicos. El narcisista piensa que el empático ha sido vencido, que ha caído en el lugar que él le asignó en la dinámica, el lugar del que sufre, del que perdona, del que siempre da y nunca recibe. Piensa que el empático ha aceptado su lugar en la relación como si fuera algo natural, como si fuera su destino, como si fuera su papel fijo en la historia. Piensa que el empático ya no lucha, que ha dejado de intentar cambiar las cosas, que ha aceptado vivir en un estado constante de dolor, de confusión, de autoacusación. Pero lo que el narcisista no entiende, lo que jamás ha podido comprender, es que ese silencio no es rendición. No es derrota. No es aceptación. Ese silencio es algo mucho más poderoso. Es preparación. Es el momento más importante de todo el proceso, el momento en el que el empático deja de reaccionar y comienza a actuar. Es el momento en el que deja de buscar respuestas en el narcisista y empieza a buscarlas dentro de sí mismo. Es el momento en el que el empático comienza a construir muros emocionales, uno tras otro, ladrillo a ladrillo. Con una paciencia y una determinación que el narcisista jamás imaginó que existían en alguien a quien creía tan vulnerable. No son muros de odio, ni de resentimiento, ni de venganza. Son muros de protección. De sanación. De autoconservación. Son muros que no se levantan con ira, sino con claridad. Con comprensión. Con una nueva forma de ver la vida. El empático, en ese silencio aparentemente pasivo, está en realidad en un estado de alerta interna. Está observando. Está analizando. Está conectando los puntos que antes no podía ver. Está revisando cada palabra, cada mirada, cada gesto del narcisista, y está comprendiendo por fin que todo lo que antes racionalizó, todo lo que antes justificó, no fue amor, no fue conexión, no fue compromiso. Fue manipulación. Fue control. Fue abuso emocional. Y mientras el narcisista cree que está ganando, el empático está tomando distancia, poniendo espacio entre lo que fue y lo que quiere ser. Está reconociendo que no necesita las respuestas del narcisista para sanar. Que no necesita su perdón, ni su comprensión, ni su aprobación. Que su sanación no depende de él, sino de su propia capacidad para reconstruirse, para reconectarse consigo mismo, para amarse a sí mismo con la profundidad y el respeto que merece. Cada palabra que el narcisista lanzó como arma, cada manipulación que le causó dolor, cada mentira que sembró dudas en el corazón del empático, ahora se convierte en una pieza más del muro que el empático está levantando. No para encerrarse, sino para protegerse. No para esconderse, sino para respirar. Para existir sin miedo. Para vivir sin la constante amenaza de ser utilizado, de ser herido, de ser manipulado. Y lo más importante es que,
mientras el empático construye esos muros, no lo hace con miedo. Lo hace con una fuerza nueva, una fuerza que nace no del resentimiento, sino del amor propio. Una fuerza que no viene del deseo de vencer al narcisista, sino del deseo de recuperar su propia vida. Su propia paz. Su propia verdad. El narcisista, por su parte, sigue ciego a todo esto. Sigue convencido de que tiene el control. Sigue creyendo que el empático es su reflejo emocional, su espejo, su fuente de admiración, su herramienta de validación. Pero lo que no ve es que ese espejo ya no lo refleja. Ya no le devuelve la imagen que él quiere ver. Ya no le devuelve la seguridad que él necesita sentir. Lo que el narcisista no entiende es que, cuando el empático deja de reaccionar, cuando deja de buscar explicaciones, cuando deja de dar excusas, eso no es debilidad. Es fortaleza. Es la señal de que el empático ha despertado. De que ha comenzado a ver la realidad con claridad. De que ha decidido dejar de vivir en la niebla de la confusión y del dolor para caminar hacia la luz de la verdad y la autenticidad. Y una vez que el empático ha despertado, ya no hay forma de volver atrás. Ya no hay forma de que el narcisista pueda manipularlo otra vez. Ya no hay forma de que pueda volver a controlarlo, a engañarlo, a usarlo como si fuera un recurso emocional. Porque el empático, aunque no lo diga, aunque no lo grite, aunque no lo anuncie, ha tomado una decisión profunda, irrevocable, ya no más. Ya no más dolor en silencio. Ya no más justificaciones. Ya no más excusas. Ya no más rendiciones emocionales. El empático ha decidido que su bienestar es lo primero. Que su paz interior es más importante que cualquier ilusión de amor que haya sido construida sobre mentiras. Que su autoestima no puede ser negociada por un poco de atención o afecto falso. Y es en ese momento, en ese instante de decisión interna, que el empático comienza a construir una nueva vida. Una vida en la que el narcisista ya no tiene lugar. En la que sus palabras ya no tienen peso. En la que sus manipulaciones ya no tienen poder. En la que su presencia ya no es una amenaza. Porque el empático ha entendido algo que el narcisista jamás entenderá, que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en conocerse a uno mismo. Que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en amarse. Que la verdadera libertad no está en la admiración ajena, sino en la paz interior. Y así, mientras el narcisista sigue creyendo que ha ganado, el empático ya está muy lejos. Ya no está emocionalmente disponible para sus juegos. Ya no está interesado en sus manipulaciones. Ya no está dispuesto a sacrificar su bienestar por mantener una ilusión de conexión. Porque el empático ha despertado. Y una vez que despierta, ya no hay forma de volver a dormir. Este es el punto de inflexión. El momento más crucial, el instante en el que algo dentro del empático comienza a cambiar. No es un grito, no es un estallido de ira, no es un enfrentamiento dramático. Es algo mucho más silencioso, pero infinitamente más poderoso. Es una decisión interna, profunda, irreversible. Es el momento en el que el empático deja de buscar explicaciones, deja de preguntarse qué hizo mal, deja de buscar razones lógicas donde no las hay. Deja de intentar arreglar lo que nunca fue suyo para arreglar. Deja de racionalizar el daño, de justificar el dolor, de excusar el comportamiento de alguien que nunca se ha detenido a considerar sus sentimientos. Este es el momento en el que el empático comienza a ver al narcisista no como una persona que puede cambiar, sino como alguien que no quiere hacerlo. No es que no pueda cambiar. Es que no desea hacerlo. Y esa diferencia, aunque pueda parecer sutil, es fundamental. Porque si no hay voluntad, no hay posibilidad real de transformación. Y el empático, por fin, lo entiende. Lo entiende no solo con la mente, sino con el corazón. Lo entiende con el cuerpo. Lo entiende con cada célula que ha sufrido, con cada emoción que ha sido traicionada, con cada palabra que ha sido ignorada. Y con esa comprensión, con esa claridad que nace no del resentimiento, sino de la verdad, el empático comienza a reconstruirse.
No desde el dolor, no desde la venganza, no desde el deseo de demostrar algo al narcisista, sino desde el deseo genuino de recuperar su vida, su esencia, su autenticidad. Comienza a reconectar consigo mismo. A escucharse, a escuchar sus emociones, a escuchar sus necesidades, a escuchar sus sueños. Empieza a recordar quién era antes de que el narcisista entrara en su vida. Quién era antes de que le hicieran dudar de sí mismo. Quién era antes de que le hicieran sentir que su voz no importaba. Y en ese proceso de reconexión, el empático revive. No de inmediato, no con un solo paso, sino poco a poco, como una planta que vuelve a florecer luego de un invierno interminable. Cada paso que da hacia sí mismo es un paso hacia la libertad. Cada vez que elige no responder a una provocación, está recuperando su paz. Cada vez que decide no defenderse, está recuperando su dignidad. Cada vez que se niega a explicarse, está recuperando su derecho a existir sin justificaciones. Y mientras esto sucede, mientras el empático comienza a reconstruir su vida desde una nueva forma de ver el mundo, el narcisista sigue empujando. Sigue manipulando. Sigue probando límites, creyendo que aún tiene poder. Cree que su control sigue siendo absoluto, que su influencia sigue siendo inquebrantable, que su presencia sigue siendo indispensable. Pero no se da cuenta de que está empujando contra una pared que ya no cede. Una pared que no está hecha de odio, sino de claridad. Una pared que no está hecha de resentimiento, sino de autoestima. Lo que el narcisista no sabe, lo que jamás ha podido comprender, es que cada manipulación, cada intento de control, cada acto de dominación, está alimentando una fuerza que no puede contener. Una fuerza que está naciendo en el empático, la fuerza del autorrespeto. La fuerza de la supervivencia. La fuerza de alguien que ha sido herido profundamente, pero que ha decidido no seguir siendo víctima. No es una decisión consciente, no es un discurso interno, no es una promesa escrita en papel. Es una transformación que sucede desde lo más profundo del ser. El empático comienza a tomar decisiones diferentes. Decisiones que antes le habrían parecido imposibles. Comienza a hablar menos y actuar más. Deja de gastar energía en explicar lo que no necesita ser explicado. Deja de perder tiempo defendiendo su postura frente a alguien que no escucha. Deja de dar excusas por el comportamiento del narcisista, porque ya no cree que merezca justificación. Comienza a rodearse de personas que lo ven, que lo valoran, que lo respetan. Personas que no lo usan, que no lo manipulan, que no lo hacen sentir pequeño. Comienza a buscar ayuda, a hablar con amigos de confianza, a buscar terapia, a leer sobre el abuso narcisista, a escuchar testimonios que le hacen sentir que no está solo. Y en ese proceso, el empático no solo reconstruye su vida, sino que también construye su identidad desde cero. Una identidad que no depende de la aprobación ajena, que no se basa en el miedo al rechazo, que no se define por lo que los demás quieren que sea. Y con cada paso que da hacia su sanación, el narcisista pierde un poco más de control. Cada silencio del empático se vuelve un recordatorio de que ya no está bajo su influencia. Un silencio que no es sumisión, sino elección. Un silencio que no es derrota, sino liberación. Cada desvío de una conversación manipuladora se vuelve una señal de que el empático ya no está interesado en jugar sus juegos. No porque no pueda, sino porque no quiere. Porque ha entendido que no hay victoria en una guerra que no es suya. Cada frontera que el empático establece se convierte en una muralla que el narcisista no puede cruzar. No son muros de odio, ni de venganza, ni de resentimiento. Son muros de protección. De sanación. De amor propio. Y a medida que estas fronteras se consolidan, el empático comienza a sentir algo que no ha sentido en mucho tiempo: paz. Una paz que no depende de la aprobación del narcisista, que no se rompe con una palabra hiriente, que no se desvanece con una promesa vacía. Pero el narcisista, ciego a todo esto, sigue creyendo que tiene el control. Sigue creyendo que puede manipular, que puede dominar, que puede seguir con sus juegos sin consecuencias.
Pero lo que no ve es que el empático ya no está allí. Ya no está emocionalmente disponible para sus manipulaciones. Ya no está dispuesto a sacrificar su bienestar por mantener una ilusión de conexión. Ya no está dispuesto a vivir en un estado constante de ansiedad, de duda, de autoacusación. Y así, mientras el empático avanza, el narcisista retrocede. Su mundo comienza a desmoronarse. Sus relaciones empiezan a distanciarse. Sus intentos de manipular a otros empiezan a fallar. Su máscara comienza a caer. Y por primera vez, el narcisista enfrenta algo que no puede controlar, la pérdida total de poder sobre alguien que antes creía tener completamente bajo su dominio. El empático ha despertado. Y una vez que despierta, ya no hay forma de volver atrás. El narcisista empieza a sentir el miedo. Un miedo que no puede nombrar, que no puede entender. Un miedo que viene de perder su fuente de validación emocional. Un miedo que viene de ver que su poder, su control, su dominación, ya no funcionan. Y con este miedo, comienza a reaccionar con más manipulación, con más ataques, con más intentos de recuperar lo que ya no puede tener. Pero nada de eso funciona. Porque el empático ya no está allí. Ya no está emocionalmente disponible para los juegos del narcisista. Ya no está dispuesto a sacrificar su paz por mantener una ilusión de conexión. Ya no está dispuesto a vivir en un estado constante de ansiedad, de duda, de autoacusación. El empático ha despertado. Y una vez que el empático despierta, ya no hay forma de volver atrás. El narcisista, al ver que sus tácticas no funcionan, empieza a desesperarse. Puede recurrir al amor falso, a las promesas vacías, a los llantos teatrales. Puede intentar hacer sentir culpable al empático, puede intentar hacerlo dudar, puede intentar hacerlo regresar. Pero el empático ya no cae en esas trampas. Ya no se deja engañar. Ya no se deja manipular. El empático ha encontrado algo que el narcisista jamás ha tenido: paz interior. Claridad emocional. Autoestima intacta. Y con esa paz, con esa claridad, con esa autoestima, el empático comienza a construir una nueva vida. Una vida sin miedo, sin manipulación, sin dolor. Una vida donde el amor es genuino, donde el respeto es mutuo, donde la empatía no es una debilidad, sino una fortaleza. Y mientras el empático avanza, el narcisista retrocede. No de forma dramática, no con un estallido de emociones, sino poco a poco, como un reloj que pierde segundos, minutos, horas, hasta que un día el mecanismo se detiene por completo. El mundo del narcisista, que antes parecía tan sólido, tan controlado, comienza a desmoronarse, no por fuerzas externas, sino por la simple y poderosa razón de que ya no puede manipular a alguien que antes creía tener completamente bajo su dominio. Sus relaciones empiezan a distanciarse, una por una. No todas de inmediato, pero sí las que antes le servían como fuente de admiración, de validación, de control. Esas personas, que antes respondían a sus juegos, que antes se doblegaban ante su presencia, ahora empiezan a ver señales que antes ignoraban. Comienzan a notar la inconsistencia en sus palabras, la frialdad en sus gestos, la manipulación disfrazada de cariño. Y aunque el narcisista lo niegue, aunque lo racionalice, aunque lo culpe todo menos a sí mismo, algo dentro de él empieza a cambiar. Sus intentos de manipular a otros empiezan a fallar. No porque los demás hayan cambiado, sino porque el empático, sin decir una palabra, sin hacer un movimiento, ha roto el equilibrio emocional que el narcisista necesitaba para mantener su ilusión de poder. Y sin ese equilibrio, el narcisista empieza a tambalearse. Sus estrategias de control empiezan a mostrar grietas. Sus palabras ya no tienen el mismo peso. Sus tácticas de manipulación, antes tan efectivas, ahora resbalan como gotas de lluvia sobre una superficie impermeable. Y poco a poco, su máscara comienza a caer. No de golpe, no con un anuncio público, sino con pequeños descuidos, con miradas que ya no pueden sostener la mentira, con respuestas que no encajan del todo. El narcisista, que una vez parecía tan seguro,
tan invencible, empieza a mostrar signos de inseguridad. No los reconoce, claro que no. Los racionaliza, los justifica, los proyecta sobre los demás. Pero están ahí. Y los demás empiezan a notarlos. Y por primera vez, el narcisista enfrenta algo que no puede controlar, la pérdida total de poder sobre alguien que antes creía tener completamente bajo su dominio. No es un enemigo, no es un rival, no es alguien que le haya declarado la guerra. Es alguien que simplemente decidió dejar de jugar. Alguien que dejó de reaccionar, dejó de defenderse, dejó de explicarse. Alguien que, sin hacer ruido, sin hacer drama, sin buscar venganza, simplemente se fue. Y no se fue físicamente, al menos no siempre. Se fue emocionalmente. Se retiró. Se desconectó. Y esa desconexión es la peor pesadilla del narcisista, alguien que ya no le da energía, que ya no le da reacción, que ya no le da el alimento emocional que necesitaba para sentirse poderoso. ¿Y qué sucede cuando el empático no solo se retira, sino que florece? Porque el empático no solo sobrevive. El empático florece. No de la noche a la mañana, sino poco a poco, como una flor que emerge lentamente del suelo después de un invierno interminable. Cada pétalo que se abre es una señal de que el dolor no fue en vano. Cada color que aparece es una prueba de que la luz siempre encuentra su camino, incluso después de la oscuridad más profunda. El empático crece. No solo en altura emocional, sino en sabiduría, en comprensión, en autoconocimiento. Aprende a escuchar su intuición, a confiar en su percepción, a valorar su voz. Aprende que no tiene que demostrar su valía, que no tiene que defender su espacio, que no tiene que justificar su existencia. Aprende que su sensibilidad no es una debilidad, sino una herramienta de conexión, de comprensión, de sanación. El empático se transforma. No se convierte en alguien frío, ni en alguien vengativo, ni en alguien que replica los patrones del narcisista. Se convierte en alguien más claro, más auténtico, más real. Se convierte en alguien que ya no vive en la sombra de otro, sino en la luz de sí mismo. Y en ese proceso, se convierte en algo que el narcisista jamás podrá entender, una persona libre. Una persona libre. Una persona que ya no necesita de nadie para sentirse completa. Una persona que ha aprendido que el amor verdadero no comienza con otro, sino con uno mismo. Una persona que ha entendido que no necesita la aprobación de quien no sabe amar para sentirse digna. Una persona que ha dejado de buscar en los demás lo que solo puede encontrar en su interior. Y una vez que se encuentra ese amor, una vez que se reconoce el propio valor, ya no hay lugar para las manipulaciones, para los juegos, para las mentiras. Ya no hay espacio para la culpa infundada, para las excusas vacías, para las promesas rotas. Ya no hay tiempo para los ciclos de idealización y devaluación, para las palabras que hieren y luego piden perdón, para las promesas que nunca se cumplen. ¿Qué significa esta transformación para el empático? Significa que ha aprendido a vivir desde el amor propio, no desde el resentimiento. Significa que ha comprendido que su sensibilidad no es una herida, sino un don. Significa que ha dejado de buscar respuestas en el narcisista y ha comenzado a encontrarlas en sí mismo. Significa que ha aprendido a reconocer los límites, a defenderlos, a mantenerlos con firmeza y sin culpa. Ha aprendido a decir no sin sentir que está siendo cruel, a decir sí solo cuando es auténtico. Ha aprendido a rodearse de personas que lo ven, que lo respetan, que lo valoran por quien es, no por lo que puede dar. Significa que ha dejado de buscar validación en quien nunca podrá dársela. Ha dejado de intentar cambiar a alguien que no quiere cambiar. Ha dejado de justificar el dolor, de racionalizar el daño, de excusar el abuso. Ha dejado de vivir en la constante búsqueda de aprobación de alguien que no sabe lo que es amar de verdad. Y, lo más importante, ha aprendido a reconstruir su vida, no desde el dolor, sino desde el poder. Desde la claridad. Desde la autenticidad. Ha aprendido que el amor verdadero comienza con uno mismo,
y que solo desde ese lugar es posible construir relaciones sanas, honestas, reales. ¿Y qué significa esta transformación para el narcisista? Significa el comienzo del fin de su dominación. Significa que ha perdido a alguien que antes le daba poder. Alguien que le devolvía la imagen que quería ver, que le daba el alimento emocional que necesitaba para sentirse grande. Y aunque no lo reconozca, aunque lo niegue, aunque lo racionalice, esta pérdida lo afecta profundamente. Porque el narcisista no vive en el mundo real. Vive en un mundo construido por él mismo, donde todo gira a su alrededor, donde las emociones de los demás son herramientas, donde el amor es una moneda de cambio. Y cuando esa moneda pierde valor, cuando esa herramienta se rompe, cuando esa imagen se desvanece, el narcisista entra en pánico. No lo muestra, claro que no. Pero está allí, latente, constante, silenciosa. Empieza a buscar respuestas. Empieza a buscar excusas. Empieza a buscar culpables. Pero no busca en sí mismo. No. Busca en los demás. En el empático. En el pasado. En el mundo. En la vida. En todo menos en su propio reflejo. Empieza a sentirse vulnerable, aunque nunca lo dirá. Empieza a sentirse inseguro, aunque lo ocultará con más arrogancia. Empieza a sentir miedo, aunque lo disfrazará de indiferencia. Y mientras el empático avanza, el narcisista retrocede. No por elección, sino por inercia. Porque ya no tiene el control. Ya no tiene el poder. Ya no tiene la conexión. Guión bajo 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 gui. ¿Por qué esta transformación del empático es tan poderosa? Porque no se basa en el resentimiento, ni en la venganza, ni en el odio. Se basa en el amor propio. En la sanación. En la autenticidad. El empático no se convierte en un ser vengativo. Se convierte en un ser libre. Porque el empático no está luchando contra el narcisista. Está luchando por sí mismo. Está luchando por su derecho a vivir una vida plena, auténtica, libre de manipulación. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Porque el empático no necesita demostrar nada. No necesita probar que es más fuerte, más inteligente, más valiente. Simplemente necesita vivir. Y al hacerlo, se convierte en una luz, en una guía, en una inspiración para otros. Porque el empático, al sanar, también inspira sanación. Al reconstruirse, también ayuda a otros a reconstruirse. Al reconectar consigo mismo, también ayuda a otros a hacerlo. Al levantarse, también levanta a quienes lo ven, a quienes lo escuchan, a quienes lo sienten. ¿Cómo puede el empático mantener esta transformación? Manteniéndose fiel a sí mismo. Manteniendo sus fronteras. Manteniendo su paz. Manteniendo su autoestima. El empático debe seguir escuchándose, seguir cuidándose, seguir amándose. Debe seguir rodeándose de quienes lo ven, lo respetan, lo aman. Debe seguir alejándose de quienes lo utilizan, lo manipulan, lo lastiman. El empático debe seguir buscando ayuda, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Debe seguir leyendo, seguir escuchando testimonios, seguir conectándose con comunidades que lo comprendan. Debe seguir buscando terapia, si es necesario, para sanar heridas que no pueden verse, pero que siguen latiendo en su interior. El empático debe seguir construyendo su vida, no desde el dolor, sino desde el poder. Debe seguir viajando, soñando, trabajando, amando, creando, expresándose. Debe seguir avanzando, no para demostrar algo a alguien más, sino para disfrutar de su propia existencia. Porque el empático, al fin y al cabo, no es débil. El empático es fuerte. El empático no es una víctima. El empático es un sobreviviente. Y el sobreviviente, una vez que se levanta, ya no vuelve a caer.
¿Qué mensaje deja esta historia? Un mensaje claro, profundo, poderoso. No subestimes a quien ama en silencio, quien perdona sin condiciones, quien escucha sin juzgar. Porque esa persona, aunque parezca débil, esconde una fuerza inquebrantable. Un mensaje que rompe con el estereotipo de que el empático es vulnerable. Al contrario, el empático es una de las personas más fuertes que existen. Porque no se levanta una vez. Se levanta una y otra vez. Hasta que el dolor se convierte en fortaleza. Hasta que el miedo se convierte en claridad. Hasta que el sufrimiento se convierte en sabiduría. Un mensaje que nos recuerda que no todo el mundo que parece frágil lo es. A veces, la verdadera fuerza no grita, no se impone, no se anuncia. La verdadera fuerza se siente. Se vive. Se percibe en la mirada, en el silencio, en la paz que irradia quien ya no necesita demostrar nada. Un mensaje que nos enseña que el verdadero poder no está en dominar, sino en liberarse. No está en controlar, sino en soltarse. No está en manipular, sino en sanar. Y el empático, al hacerlo, no solo se salva a sí mismo. Salva a quienes lo ven, a quienes lo escuchan, a quienes lo sienten cerca. ¿Qué puede hacer el lector con este mensaje? Puede recordar que no estás solo. Puede recordar que no estás roto. Puede recordar que no estás loco. Puede recordar que no es tu culpa. Puede recordar que no eres el problema. Puede recordar que tienes derecho a sanar. Que tienes derecho a reconstruirte. Que tienes derecho a reconectar contigo mismo. Que tienes derecho a amarte como mereces. Puede recordar que tienes poder. Que tienes fuerza. Que tienes dignidad. Que tienes luz. Que tienes derecho a brillar, sin miedo, sin manipulación, sin dolor. Y puede recordar, una y otra vez, que eres fuerte. Que eres sabio. Que eres digno. Que eres más de lo que el narcisista alguna vez podrá entender.